Del Evangelio según San Mateo. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió la palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. Te Gloria a alabamos, ti, Señor Señor. Jesús. Bien, estamos en el capítulo 15, versículos 21-28 del Evangelio de Mateo. Y el paso evangélico de hoy, paralelo al del centurión que pide la sanación de su siervo, hace de contrapunte a los rechazos de los fariseos y de los escribas, siempre en el mismo capítulo, a la falta de fe de los suyos en Nazaret y
a la poca fe de los discípulos. El don del Señor es por quien lo pide con confianza, no por quien lo pretende, lo exige, o por quien, en vez de tener confianza, pide signos. Esta imagen, esta mujer, es una imagen de nuestra iglesia, que proviene del paganismo y participa de las promesas de Abraham mediante la fe. Es Mateo que escribe por una iglesia que proviene del paganismo. La fe actúa desde lejos, también cuando Jesús no está presente. Pensamos a la curación del criado del centurión, siempre en Mateo capítulo 8. Esta es la situación de la comunidad. Después de su misión a Israel, Jesús está ausente, pero su misma fuerza obra en aquellos que por primeros han visto y creído. Y continúa también en aquellos que, aunque no han visto, pero han creído, como dirá Juan en su Evangelio capítulo 20. Solamente la fe da la posibilidad de acercarse al pan de los hijos, y eso sea por Israel como también para los paganos, sea por quien ha visto como por los que no han visto. En este pasaje del Evangelio se subraya sobre el límite de la misión histórica de Jesús destinada a Israel, que el herede primero de la promesa, que a través de él pasará a todas las naciones. Esta mujer con el centurión son la anticipación profética de lo que pasará. El pasaje de hoy es un diálogo muy cerrado y dramático de alguna manera entre la mujer y Jesús con la intervención de los discípulos. Ya se perciben las dificultades que en el futuro encontrarán la llegada de la fe a los paganos, a los inmundos. La fe abre el camino a la intervención de Dios, superando todas las barreras y los límites culturales o religiosos de entonces como de hoy. Y Dios mismo, que interviene desde el cielo para vencer las resistencias de la iglesia primitiva hacia los paganos, como se verá en Hechos capítulo 10. En el caso del centurión Cornelio en Cesarea y por el bautismo de los primeros gentiles. Son típicos del Evangelio de Mateo las intervenciones de los discípulos y la declaración de Jesús acerca de su misión para las ovejas perdidas de Israel. El diálogo entre Jesús y la mujer es acerca del pan de los hijos y de quién tiene derecho. Mateo, sabemos que escribe para judíos cristianos, para abrirlos a la misión hacia los paganos. Como dirá enseguida en el capítulo 28, vayan, hagan discípulos, todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles a guardar. Al mismo tiempo, Mateo quiere estimular el celo de aquellos hijos que todavía no reciben aquel pan del cual en verdad se sacian por su fe los perros, es decir, los paganos. En Romanos 11:14 dirá Pablo, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. La distinción perros, hijos, por tanto, es destruida por la fe. Ya Abraham, padre de Israel, era pagano y fue heredero de la promesa y patriarca del nuevo pueblo por su fe. Gálatas, Pablo escribe en Gálatas, tengan pues los que creen, son bendecidos con Abraham el creyente. Tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham, porque él mismo fue el primer que creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicias.
Jesús es el Mesías prometido enviado a Israel. Desde Israel que lo recibe, lo acoge, nace la luz por todas las naciones. Sus discípulos después de él serán enviados por todo el mundo. La misión del Mesías hacia ellos es la misma que ellos tienen hacia todos. La iglesia está formada ante todo de judíos, y después de cuantos por su fe se hacen hijos de Abraham, el primero que da crédito a Dios y a su promesa. En el texto vemos cómo Jesús sana a la hija de una cananea. Jesús sale del lugar donde los fariseos y los escribas honran al Señor con los labios, mientras su corazón está lejos de él. Se retira en una región pagana, Tiro y Sidón. Es una hacer referencia al pasaje de la salvación a los paganos. Si el rechazo de parte del pueblo fue la salvación por todas las naciones, ¿qué pasará cuando todo Israel acogerá a sus Mesías? Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, dirá Pablo en la carta a los romanos. Dicen los discípulos a Jesús, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca. La falta de fe hace salir Jesús de sus regiones. La fe, a su vez, hace salir también la mujer pagana de sus regiones para encontrarlo. Comenzó a gritar diciendo, dice el evangelista. Es decir, la oración de esta mujer tiene la fuerza del grito, pero también la sabiduría de una palabra clara. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la oración fundamental. Ten piedad significa hazme gracia. La cananea no pretende ni tienes derechos. Pide el don a aquel que es todo y solo un don, reconociendo en él el Señor y el Mesías. Ella dice, hijo de David. Esta pagana hace su profesión de fe en Jesús. Lo reconoce como hijo de David, según la carne, y como Señor, el Hijo de Dios, según el Espíritu. Carta a los Romanos 1:3. Y pide salvación. Mi hija está terriblemente endemoniada. La hija de la pagana representa todos los hijos de Adán, esclavos de la difidencia, que están llenos de mentiras, poseídos por el mal. El versículo 23 dice el evangelista, pero él no le respondió palabra. Jesús, en su misión histórica, respondió solo a Israel que lo esperaba. Será Israel a transmitir ese don a los demás. Podría parecernos insólito que Dios hable a algunos de sus hijos y no a otros. Ciertamente Dios habla al corazón de todos, pero para hablar humanamente asumió las condiciones del hablar humano, en el cual se habla a alguien por el cual eres alguien. Esto es el escándalo de la encarnación, el centro de la fe, el rechazo de sus paisanos hacia Jesús en Nazaret. Y acercándose sus discípulos le rogaban, dice el Evangelio. A la petición de la mujer deberán responder propiamente los discípulos, no a Jesús, cuando serán enviados a todas las naciones. Por lástima, la dificultad de relación entre los judíos y los paganos en la iglesia se expresará en el pecado de los cristianos de origen pagana contra los judíos. Los discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando
tras nosotros. En su misión hacia los paganos, los misioneros serán tentados de ser dimisionarios. El mismo Pedro, en Antioquía, se alejará de los hermanos paganos por hipocresía, y será Pablo que le hace resistencia de manera muy fuerte, como leemos en Gálatas capítulo 2, 11. Con la misma fuerza de esa mujer, Pablo hace resistencia a Pedro. Por Pedro, es decir, no fue suficiente la primera ni la segunda Pentecostés, como leemos en Hechos capítulos 2, 1, 4, 23, 31. Ni fue suficiente la intervención directa del cielo, que le impuso de no llamar inmundo lo que el Señor había purificado. Hechos capítulo 10, 15. Es constante en la iglesia la tentación de secuestrar el Señor, tomándolo a las expectativas de quien lo quiere, lo desea. Pero excluir al hermano de la heredad significa renegar el hecho de ser hijo. Continúa el Evangelio, y respondiendo, él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús limitó su misión al Israel perdido. Será el Israel hallado, encontrado, que será la luz para iluminar las naciones. Jesús, cumplida su misión, se alejará del monte. Sus discípulos serán enviados a continuarla por todas las naciones. Es la perspectiva con la cual Mateo termina su Evangelio, capítulo 28, 16 y 20. Al principio, también ellos limitarán, como él, su misión. Versículo 25, leemos: pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella le dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Es decir, a la primera súplica de la mujer, ¿no? Señor, ten piedad, Jesús no responde. A la segunda intervención, esta vez por parte de los discípulos que lo invitan a atender a la mujer, Jesús solo expresa un rechazo que subraya aquella secular distancia entre el pueblo elegido y los pueblos paganos. Los hebreos llamaban perros a los paganos, es decir, la concepción o la idea de haber sido el pueblo escogido, el pueblo elegido, hizo a través de los siglos de Israel un pueblo un poco cerrado. Nosotros somos los demás son damnados, son condenados, están perdidos. No hay misericordia de Dios por ellos. El pan de los higos, dice Jesús, será dado propiamente a ellos, no por mérito, será dado por gracia, por don. ¿Por qué? Por la gran fe que ellos tienen, como esta mujer en el versículo 28.
Pero la mujer va más allá a la dureza de las palabras de Jesús y se acoge a un pequeño signo de esperanza. Ella reconoce que el plan de Dios que Jesús lleva adelante afecta inicialmente al pueblo elegido. Y Jesús le pide a ella el reconocimiento de esta prioridad. Es de esos, Jesús algunas veces dice, he sido enviado a rescatar, a liberar los cautivos de la casa de Israel. Es decir, los primeros que yo tengo que, ¿no?, salvar, llamar, son estos, cuando es a los demás. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La fe de esta mujer es grande, mientras las de los discípulos es poca. Es grande como la fe del centurión romano pagano, la fe de la mujer. Tan grande que hace maravillar a Jesús, como leemos en el capítulo 8 de Mateo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, para ser saciados de la beatitud de quien come el pan del reino, de la Lucas capítulo 14, 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado, se lee siempre en Lucas capítulo 15, todo el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, sigue Mateo, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. En la misma dinámica que pasó con el centurión. Desde aquel momento, ¿no?, su siervo fue sanado. El Señor vino sobre la tierra para hacer la voluntad de esta mujer. Es la misma del Padre de los cielos, que quiere dar su pan a todos sus hijos. Esta es la hora de la fe, que es la misma salvación como por el hijo del centurión. Podemos pensar a nuestra disponibilidad o la disponibilidad que tenemos de acoger a los hermanos que se acercan a nosotros. Y podemos cuestionarnos al mismo tiempo si somos, pensando, mirando nuestra pobreza, si somos capaces, como la mujer cananea en este caso, como el centurión, de confiar plenamente, totalmente, en la palabra salvífica que Jesús nos comunica, nos dona. Padre, la oración final Bien. y su bendición, por favor. Oremos. Señor, no me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Amén. Muy buenos días a todos.